Buenas noches. El día de hoy ICJ le da la bienvenida al doctor Albert Pinedo Muñoz, quien es abogado por la Universidad San Martín de Porres y egresado de la Escuela de Posgrados de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con mención en Ciencias Penales. Es actual fiscal provincial penal titular de Cañete desde el año 2015 y tiene más de 12 años como fiscal en diversas dependencias del Ministerio Público, entre las que destacan la Fiscalía Superior Nacional, especializada contra la criminalidad organizada, en donde ocupó el cargo de fiscal adjunto superior penal, expositor en temas de derecho penal y procesal penal por la Escuela del Ministerio Público, Colegio de Abogados de Lima, el Poder Judicial y Facultades de Derecho. El día de hoy nos estará hablando sobre el nuevo proceso penal en un análisis teórico práctico. Bienvenido, doctor. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches con todos los presentes, los que nos acompañan virtualmente también. Primero agradecer, ¿no?, la confianza que se me ha brindado para abordar este tema que, si bien a nivel nacional, en todo caso en provincias, ya no es ninguna novedad, ¿no?, y el tema vendría en anticuado al mencionarlo como nuevo proceso penal, pero sin embargo acá en Lima sabemos que la vigencia del Código Procesal Penal se está implementando recientemente. En el Callao, por ejemplo, a través del año pasado, a partir del año pasado, y en Lima Norte en pocos días va a entrar en vigencia. Además que en los subsistemas especializados, como los que trabajan la Sala Penal Nacional y Anticorrupción, ya encuentra hace buen tiempo trabajando con el nuevo modelo procesal penal, el Código Procesal Penal del año 2004. Sin embargo, el grueso de Lima, que es también la locación más grande de nuestra población, todavía sigue trabajando bajo los parámetros del antiguo modelo procesal penal, el Código de Procedimientos Penales. Esto hace que, si bien, como señalara, a nivel de provincias el término nuevo esté en desuso, sí para Lima, puntualmente Lima Este, Lima Norte, que en próximos días entrará en vigencia, Lima Sur y la Gran Lima, ¿no?, propiamente dicho. Quisiera, por favor, si pudiéramos pasar a la primera diapositiva. El presente curso o mi presente participación va a tener por objeto hacer un análisis o un repaso, en medida de que el tiempo lo permita, de los diversos institutos de lo que podría conocerse o se conoce como el proceso penal común, que a la luz del Código Procesal Penal del 2004 ha traído una serie de novedades respecto a los paradigmas que conocíamos con el modelo del Código de Procedimientos Penales. Quiero, en primer lugar, hacer referencia a algunas breves reflexiones sobre el particular de algunos personajes, creo que por todos conocidos, ¿no? Allá por el 2009, Alberto Binder señaló, hablando del tema, que la implementación de un nuevo sistema implica un conjunto de tareas destinadas a dar nuevas bases a la estructura del litigio, haciendo cuestionamientos a los modelos ya preestablecidos, ¿no? También señala que el núcleo central de la implementación reside en una serie de medidas que aseguran un efectivo cambio en la misma. La comprensión de todo ello es fundamental a la hora de detectar los puntos críticos y proponer las medidas correctivas consiguientes. En la parte final de la diapositiva que tenemos a la visión, habla de puntos críticos y respecto a ellos medidas correctivas. Creo que es de dominio popular y general toda la crítica que se hace respecto a lo anacrónico del manejo de expedientes, las rumas de papeles, los expedientes cosidos, la morosidad en la tramitación de las causas penales, el secretismo con que a veces se resuelven las mismas, y a veces también la utilización por parte de magistrados de términos a los que solamente puede acceder a la comprensión un selecto grupo de gente que con formación en derecho. Esos son los puntos críticos que se han identificado a través de diversos estudios que hicieron necesario tomarse la medida de cambiar todo el paradigma procesal penal. Siguiente, por favor. Burgos Mariños, un poco más atrás, en el 2005, señaló que la estructura del nuevo proceso penal, así como sus instituciones allí contenidas, se identifican sobre la base del modelo acusatorio del proceso penal, cuyas grandes líneas rectoras son, a conocerse, la separación de funciones de investigación y de juzgamiento. Como sabemos, en el modelo del Código de Procedimientos Penales, esta separación no se daba, de modo tal que teníamos actuaciones repetitivas
y que traían consigo un alargamiento de los plazos, una prolongación, una morosidad innecesaria de los mismos y una actuación repetitiva de muchas diligencias. Por ejemplo, bajo la luz del Código de Procedimientos Penales había una investigación policial que muchas veces en sede fiscal volvían a repetirse estas diligencias, declaraciones, ¿no? Una vez formalizada la denuncia, pasaba al juez instructor, entiéndase instrucción como investigación, y entre las diligencias que se señalaban, claramente también se señalaban las declaraciones de estas mismas personas que ya habían declarado en sede fiscal, en sede policial anteriormente, y ahora ante el juez instructor. Entonces había ya no una duplicidad, sino hasta a veces se triplicaban un mismo acto de investigación. Entonces teníamos que, por un lado, la policía, siempre bajo la tutela y la dirección del Ministerio Público, conducía la investigación, pero también había un juez que investigaba. Entonces la función de investigadora no estaba reservada exclusivamente para una institución, sino que corría por cuenta del Ministerio Público y después en la instrucción a cargo del Poder Judicial. Eso ya no ocurre con el nuevo modelo procesal penal. Se separa claramente la investigación y se le asigna a uno de los sujetos procesales, al Ministerio Público. Y el juzgamiento queda en manos exclusivas, como siempre debió ser, y siempre ha sido en todo caso respecto al juzgamiento, del Poder Judicial, testándose, eliminándose cualquier atisbo de investigación a cargo del órgano jurisdiccional. La segunda gran línea rectora es que el juez no procede de oficio. Se habla de los diversos sujetos procesales, entre ellos sujetos que son parte, entiéndase ya siempre desde el inicio, obviamente, la defensa, el investigado, el agraviado, el actor civil, un sujeto que también es parte procesal, que es el Ministerio Público, que en todo caso obra con objetividad, y un sujeto que obra de manera independiente, el órgano jurisdiccional a través de sus diversas instancias. Siendo así, el órgano jurisdiccional, el juez, no puede proceder bajo estas grandes líneas rectoras nuevas, no puede proceder de oficio. ¿Qué quiere decir? Que el juez no puede compensar la carencia o las falencias de alguna de las partes en el proceso. No puede hacerlo porque eso implicaría vulnerar el principio de igualdad de armas y también la separación de funciones claramente establecidas en el nuevo modelo procesal penal. El juez, siempre para que proceda, tiene que hacerlo a pedido de parte. No hay intervención oficiosa. Más adelante veremos, cuando veamos ya la etapa de juzgamiento propiamente dicho, que hay una figura que muchos confunden con que sí hay intervención oficiosa del juez, que es cuando las partes, después de haber interrogado y contrainterrogado a los órganos de prueba, el juez tiene la facultad de pedir algunas aclaraciones. Eso no puede entenderse como un proceder de oficio, sino ya lo veremos más adelante. ¿Correcto? La siguiente, por favor. La siguiente es que el juez no puede condenar a persona distinta a la acusada ni por hechos distintos a los imputados. Esto creo que es clarísimo, eso es algo que es pacífico, ¿no? Y que huelga cualquier comentario mayúsculo, ¿no? Sobre el particular. El proceso se desarrolla conforme a los principios de contradicción e igualdad. Dos principios que se señalan ahí, entre varios que rigen el proceso penal bajo el amparo del Código Procesal del 2004. Contradicción e igualdad. Cuando hablamos de contradicción, la contradicción está entendida a que alguna actuación, sea en etapa de investigación o de juzgamiento, incluso en la etapa intermedia también, a través de las audiencias de control, no solamente pueden, sino que tienen que ser contradichas por la otra parte, salvo que ellas, al habérseles corrido traslado, entiendan que no van a proceder en ese sentido, pero tiene que garantizarse el derecho a contradicción, como el derecho a oponerse, en todo caso allanarse, a la actuación, a los pedidos, a los requerimientos de la otra parte. Contradicción que no solamente opera respecto a lo que el Ministerio Público acciona, sino también a lo que la defensa acciona, ¿no? Entonces, ese principio de contradicción es de ida y vuelta para las dos partes en disputa.
Y el principio de igualdad tiene que ver con el principio de contradicción, porque esa contradicción tiene que ser con el suelo parejo, ¿no? Tiene que ser con el suelo parejo, no teniéndose a uno de los sujetos en una posición de privilegio respecto a la otra, ¿correcto? Eso se llama como el principio de igualdad de armas. ¿Y quién es el llamado a garantizar este principio de igualdad de armas? El juez, correctamente, como director del juzgamiento en su momento, y también el juez de garantías o juez de investigación preparatoria que ejerce control sobre las actuaciones del Ministerio Público. Eso lo veremos también más adelante. La garantía de la oralidad es la única esencia misma del juzgamiento. El juicio es oral. Su nombre por sí solo describe los alcances de esta etapa del proceso. Y su garantía es justamente la oralidad. ¿Y por qué la oralidad? Porque la oralidad garantiza cosas tan elementales como la legitimación de las decisiones judiciales. ¿En qué sentido? Porque, a ver, pongamos este ejemplo. ¿Qué puede entenderse como más legítimo ante la ciudadanía a la que los jueces administran justicias que una decisión tomada, expuesta y oralizada en el acto por un juez versus una sentencia escrita y simplemente notificada por cédula a las partes? El hecho de la decisión oral, argumentada en acto público, implica un ejercicio de destreza y de habilidad de comunicación por parte del juez, quien debe expresar claramente cuáles son los sustentos, los fundamentos de su decisión, obviando en esta forma algunas muletillas que siempre hemos arrastrado, seguramente todos los abogados, como son el uso innecesario de latinazgos, de pies de páginas, que hacen mucho más engorroso el entendimiento de una decisión judicial. Entonces, la garantía de oralidad es justamente aquella que hace que, a través de la presencia y la inmediación del juez frente a los sujetos procesales y frente al público en general, porque el acto oral es por regla general público, excepto excepciones que también veremos más adelante, es la garantía propia del juzgamiento. Muy bien, el siguiente es la libertad del imputado es la regla durante todo el proceso. Eso también creo que no amerita mayor comentario, ¿no? En otras oportunidades, si es que así se nos convoca, podremos tratar el tema pues, de la prisión preventiva, medidas cautelares personales, pero en todo caso la regla es la libertad del imputado, ¿no? Siguiente, por favor. En el 2001 se verificó un estudio por parte del Banco Mundial y las universidades de Harvard y Yale respecto a este punto. Señaló que la tradición legal en que se basan los sistemas judiciales es un factor determinante de la eficiencia judicial, incluso más que otros factores tradicionalmente considerados relevantes como el nivel de ingresos de un país y su grado de desarrollo. La tradición legal en que se basan los sistemas judiciales. Este informe concluyó, siguiente por favor, que la mayor eficiencia y capacidad de los tribunales para impartir justicia está más relacionada con las características de los procedimientos que con el nivel de desarrollo del país. La mayor dureza en la regulación de la resolución de conflictos implica una mayor duración de los procedimientos judiciales y mayores inspecciones de las medidas de eficacia judicial y de acceso a la justicia. Es el siguiente para hacer el análisis conjunto de lo que ha señalado este informe. El siguiente, por favor. La mayor eficiencia judicial, asimismo, está asociada con una mayor simplificación de los procesos. Simplificación de los procesos. Cuando se reduce la complejidad de los procesos judiciales, disminuyen también los costos y la morosidad. ¿Qué quiere decir esto? Que se tiene que buscar, o se tenía que buscar necesariamente, un proceso con reglas claras. Simplificación de los procesos. Simplificación en el entendido de no hacerlos de manera simplona, sino de eliminar etapas repetitivas como las que les narré de investigación a cargo de policía, de fiscalía y del Poder Judicial, ¿no? Entonces, estas reglas claras y sencillas, estas reglas claras y simplificadas son las que dotarán de mayor eficiencia
y de mayores satisfacciones, obviamente, a los procesos judiciales. Pero también hay que tener en cuenta que el sistema per se, solamente el sistema por sí mismo, no puede ser la divina panacea y tampoco puede ser la solución a nuestros males. Sí, definitivamente no está dotada de los recursos necesarios para que los sujetos que intervienen en todo el organigrama de la Administración de Justicia, entiéndase Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional del Perú, Ministerio de Justicia a través de las Defensorías Públicas, no cuentan con presupuestos acorde a sus necesidades, que les permitan desempeñar sus funciones en situaciones o en condiciones de mínimamente dignas a veces, pues la situación muchas veces, pues los despachos donde se suelen acondicionar, los ambientes donde se suelen acondicionar despachos fiscales, judiciales o instalaciones de la policía, no cumplen con estándares mínimos de calidad que le permitan el desarrollo de una labor acorde a la función que realizan, ¿no? De modo tal que incluso hay situaciones como falta de dotación de cámara GESEL para entrevistas a menores que son víctimas de abuso sexual, o ambientes como los que seguramente nos han mostrado, muchos de nosotros hemos visto los manuales de implementación, ¿no? Que nos hablan de ambientes con mesas redondas, con ambientes debidamente acondicionados para poder entrevistarnos con víctimas y testigos, o también, por ejemplo, el tema de la carga procesal, que se incrementa cuantiosamente, se sigue incrementando con algunas decisiones legislativas, y que los fiscales, los jueces también, pero entiendo yo en mayor medida nosotros los fiscales, tenemos que afrontar con la misma cantidad de recursos, lo cual obviamente, si es que hay un trabajo que tienen que afrontar un grupo X de personas, si es que ese trabajo se duplica, obviamente la morosidad, la demora y la eficiencia, e incluso hasta la calidad de las decisiones o las actuaciones, van a menguar, ¿no? Muy bien, siguiente por favor. La tendencia actual en donde los países donde la reforma está en marcha, como el nuestro, es la de instaurar un proceso común, ¿correcto? U ordinario, sin descuidar la regulación de procesos especiales que por singulares razones merecen un tratamiento específico. Perdón. Nuestro país asume en el Código Procesal Penal el modelo acusatorio con rasgos adversariales. Acá vemos dos palabras resaltadas, frases: proceso común y procesos especiales. El proceso común es el proceso general, el ordinario, ¿no? Así se conocía con ese nombre ordinario, o se conoce en el Código de Procedimientos Penales, ¿no? Y hay procesos especiales por la calidad, la condición de las personas que son sometidas a investigación, por la simplificación o el acortamiento de algunas etapas del proceso, etcétera, etcétera. La regla común, el proceso común, es el que va a ser objeto de estudio en esta intervención que se me ha encomendado. Siguiente, por favor. Siguiente. Una pregunta. Sí. ¿Los procesos especiales se hace referencia al proceso inmediato? Terminación anticipada. Esos son los procesos especiales. Hay procesos para personas hay procesos especiales dependiendo de la calidad del sujeto, altos dignatarios, eso, y hay procesos especiales que, por ejemplo, como el proceso inmediato, que se entiende que por la simplificación procesal se acortan algunas etapas, ya dejan de ser comunes. Si se respetaran todas las etapas, dejarían de ser especiales, ¿no? Serían comunes simplemente. Se prescinde de la instrucción, ¿no? Sustituida por la investigación preparatoria. Lo que hablábamos, ¿no? Abrir instrucción, autoapertorio de instrucción, con el antiguo modelo procesal penal, el del Código de Procedimientos Penales. Investigación fiscal, autoapertorio de instrucción. La instrucción ya no existe. La instrucción, bueno, ya no existe en el modelo del procesal penal, ¿no? La instrucción fue borrada. Fue borrada y se decidió simplemente sustituirla por una investigación preparatoria. Y como señalábamos que iba a haber una división clara de funciones, esta obviamente tenía que correr a cuenta del Ministerio Público. Investigación preparatoria.
El proceso se concibe como un debate de partes, en que las pruebas se producen en el juicio oral, con observancia del contradictorio, ¿no? La fase intermedia se consolida como un filtro previo al juicio oral. Siguiente, por favor. Principios. ¿Cuáles son los principios del modelo procesal penal? Siguiente. Es de carácter acusatorio. ¿Por qué? A ver, hay etapas, vamos a verlas a detalle más adelante, pero la etapa estelar del proceso penal es el juicio oral, ¿correcto? Pero al juicio oral no se puede llegar así porque sí, se tiene que llegar bajo ciertos tamices. Uno de ellos, el primero, es la existencia de una acusación. Sin acusación no hay juzgamiento, ¿correcto? Entonces, hay etapa anterior a esta que se llama la etapa intermedia y anterior a esta está la etapa de investigación que se ha dado por llamarla investigación preparatoria. Pero el nombre de por sí nos genera una cuestión preparatoria. ¿Preparar para qué? ¿Para qué prepara esta investigación? Pues para hacer el caso, el juzgamiento. ¿Para qué? Para que el fiscal pueda poner a consideración las partes por intermedio del juez de investigación preparatoria, cuál es la acusación, los términos de esto, los medios, los elementos de convicción que cuenta para proceder así y los elementos de prueba que espera actuar en juicio para acreditar su teoría del caso. Y preparatoria para la defensa, ¿por qué? Porque se va a preparar para su defensa, valga la redundancia, respecto a lo que el fiscal está llevando para llegar a ese juzgamiento. Todo eso que el fiscal va a llegar al juzgamiento está contenido en una acusación. Ese es el carácter acusatorio. Sin acusación, no hay juicio. ¿Correcto? Presunción de inocencia, un mandato de orden constitucional. Toda persona se presume inocente hasta que judicialmente se determine lo contrario, una sentencia firme. Disposición de la acción penal. Cuando hablamos de disposición, estamos hablando del acto de disponer, de una acción penal. La acción penal corre por cuenta del Ministerio Público. La titularidad de la acción penal corre bajo responsabilidad de los fiscales. Pero ¿será que en todos los casos en los que el Ministerio Público tiene elementos para promover la acción penal a través de una acusación, estará obligado a hacerlo? La respuesta es no. Puede disponer la acción penal, como bien se señalaba, hay salidas alternativas. Por ejemplo, la más común, en la que no se judicializa una causa, la aplicación del famoso principio de oportunidad. Entonces ahí tengo todos los elementos para promover una acción penal vía una acusación, puede ser una acusación directa, una acusación con investigación formalizada, pero yo pongo a un lado, no voy a acusar. Entonces, eso se refiere a la posibilidad de disponer de la acción penal, obviamente a cargo del Ministerio Público. Plazo razonable, es otro principio. Perdón. El plazo razonable se ve reflejado en a lo largo de todo el modelo procesal penal, en los distintos plazos con los que cuenta el Ministerio Público, sea para las diligencias preliminares, para la investigación preparatoria, sea el juez para convocar a las audiencias, a las partes para observar los requerimientos del Ministerio Público, para el juzgamiento, el plazo entre audiencia y audiencia para que no se quiebre el juicio oral. Todo eso es reflejo del tan mentado plazo razonable. La legalidad de las medidas limitativas de derecho. Eso también considero que es algo que está claro. Obviamente, todas las medidas limitativas de derecho deben ser justificadas y dotadas de legalidad. El derecho de defensa, que debe ser garantizado por parte del Estado, de modo tal que se ha fortalecido a lo largo del territorio nacional para la implementación del nuevo modelo procesal penal las defensorías públicas. Las defensorías públicas de modo tal que el Estado garantiza que toda persona, sin excepción alguna, pueda estar debidamente asesorado por un abogado o de su libre elección,
si tiene la posibilidad y la solvencia para costearse uno, o por la defensa pública, que es gratuita. La no concurrencia de la defensa pública hará que las actuaciones, por más que cuenten con la presencia del Ministerio Público, no estén rodeadas de legalidad y por tanto no tengan valor legal. Siguiente, por favor. Una pregunta. Sí. ¿El abogado de oficio solamente es para el imputado o también puede ser para el autor civil? Hay un abogado, la defensa pública tiene abogados, dos estamentos. Unos, el grueso es para los imputados, pero en las defensorías públicas hay abogados de víctimas. Sí, sí hay. Eso se pone en manifiesto sobre todo cuando estamos hablando en casos de omisión a la asistencia familiar, violencia familiar. Son donde más acuden los abogados de víctimas. Sí hay. Así es. Porque el Estado garantiza el derecho de defensa no solamente de la parte imputada, sino también de la parte agraviada. Claro que por la naturaleza propia del proceso, la actuación del Ministerio Público muchas veces suple, ¿no? Pero sí lo hay, se ejecuta y se cumple con solvencia. Siguiente, por favor. ¿La anterior la hicimos? Retrocedemos, por favor. Oralidad, de lo que hemos hablado. Contradicción, también hemos hablado. Imparcialidad, que es la que debe observar el juzgador. Publicidad en actos públicos, salvo en delitos contra el honor, la libertad sexual, ¿no? Legitimidad de la prueba, también, y derecho de impugnación. El derecho de impugnación es el ejercicio del derecho que es la materialización del derecho a no estar conforme con lo resuelto por el órgano jurisdiccional en una controversia en la que tenemos interés y legitimidad, ¿no? Para hablar. Siguiente. Actores y sus roles. Siguiente. Básicamente vamos a hablar de estos tres actores. Hay el defensor, el actor civil también, ¿no? Correcto. Pero estos tres vamos a hablar. El fiscal, el abogado defensor, que puede ser defensor, como bien señaló la doctora, defensor pues no solamente del imputado, sino también de la víctima, ¿no? Y el juez. Siguiente, por favor. ¿Qué duda cabe que el modelo procesal contenido en el Código del 2004 le ha dado un mayor protagonismo, entre paréntesis, una mayor responsabilidad al Ministerio Público? El profesor Arsenio de Guardia tiene esta frase que me parece perfecta para graficar cuál es la actuación del Ministerio Público en el modelo procesal penal. Dice, el fiscal juega un rol clave en el nuevo modelo procesal al actuar como una verdadera bisagra entre el ámbito policial y judicial, es decir, como un puente de plata para transformar la información obtenida en la investigación policial en un caso judicialmente sustentable y ganable. Y venga a colación una situación, o sea, que creo que puede graficar lo que el profesor Ore Guardia ha querido decir o nos dice en esta frase. Ustedes verán que en este acto yo, por ejemplo, estoy en jean y en ropa sport, por decirlo de esa forma, ¿no? Como dijo la señorita en la presentación, yo soy fiscal provincial de Cañete Penal. La razón por la que en este momento yo no me encuentro trajeado, no estoy con zapatos de vestir, pantalón de vestir, un saco, una corbata, esa razón de que me vengo directamente del trabajo. Yo soy fiscal provincial en Cañete. ¿Qué es lo que pasa? Las actuaciones fiscales en el nuevo modelo procesal penal implican una proactividad mayor en el Ministerio Público. Acá ya va quedando de lado el fiscal de gabinete, el fiscal que está sentado en su despacho y que simplemente se dedica a firmar, sobre todo cuando tiene diligencias tales como inspecciones o está atendiendo los turnos permanentes. Se me complicó un tema del horario, no me dio tiempo a cambiarme, preferí acudir lo más rápido posible y sacrificando un poco el tema de la vestimenta de la imagen. ¿Por qué?
Porque justamente estábamos atendiendo unos casos policiales, porque necesita este nuevo modelo un fiscal proactivo, un fiscal que participe directamente en la investigación policial. ¿A resultas de qué? Grafiquémoslo así. La actuación policial está orientada a dar el golpe, a hacer efectiva la detención de una persona, por ejemplo, ¿no? La culminación de la actuación policial, el cénit de la actuación policial, es estas cuestionadas presentaciones que hacen en público de la desarticulación de la organización criminal denominado los malditos de tatatán, tatatán, tatatán. Pero ¿será acaso que ahí acaba el problema? ¿O es ahí donde empieza más bien el problema? Muy bien. El policía, por su formación, no tiene ninguna obligación de conocer qué es lo que en un juzgamiento, en un juicio, a mí como fiscal me va a servir para crear en un juez convicción para obtener una sentencia condenatoria de aquella persona que la autoridad policial detuvo. Así como tampoco el juez tiene mentalidad de policía, porque no tiene por qué tenerla, su función y su formación son completamente distintas. Entonces, el sujeto procesal que se encuentra en el medio, ¿quién es? El fiscal. Entonces, el fiscal tiene que hacer viable la transformación de la información obtenida en una investigación policial en la que yo como fiscal intervengo, si quiere, intervengo como estoy vestido, a un caso judicialmente ganable, sustentable en un juzgamiento, en donde si quieren me conciben con un terno, con corbata. Esa es la labor del fiscal. Ese nexo, esa bisagra, ese puente entre la actuación policial, que culmina simplemente con la intervención, con la detención y la presentación que hacen muchas veces en público de los detenidos, y una sentencia condenatoria. ¿Correcto? Entonces, el éxito de todo este íter será determinado por la actuación del fiscal. Porque este fiscal tiene que ser lo suficientemente diligente, formado y también, ¿por qué no decirlo, con personalidad, como para dirigir una investigación. ¿Correcto? Realmente actuar y acopiar lo que le va a servir en un juzgamiento. Y llevarlo al juicio bajo las formalidades que establece el Código Procesal Penal para tener un juicio exitoso, ¿no? Esa es la función del Ministerio Público. Ese es el rol que se nos ha encomendado. La siguiente, por favor. Se ha asignado al fiscal la dirección de la investigación con apoyo de la policía. Ahí están los artículos correspondientes del Código Procesal Penal, ¿no? Es quien toma la iniciativa, no será solo un requiriente, sino que tiene poder de decisión y conducción en la investigación, ¿correcto? Muy bien, siguiente. El abogado defensor es el profesional del derecho que ejerce la defensa jurídica de una de las partes en juicio, una de las partes. Resulta ser parte imprescindible dentro del nuevo esquema de justicia penal. Es imposible un juicio oral sin la presencia de un abogado. Práctica común en el modelo del antiguo modelo procesal penal, el Código de Procedimientos Penales, se convoca a la sede policial, a un investigado, ahora creo que mucho menos, ¿ya? Pero era común señalar, muy bien, se le llama a declarar al investigado. ¿Desea contar con la presencia de un abogado? No lo creo necesario porque acá está el fiscal. Eso, borrémoslo de nuestra cabeza, como nuevo modelo. Eso es inconcebible. Y está bien que sea así. Está bien por dos cosas. No solamente para garantizar el derecho de defensa que le asiste a él como cualquier otra persona, ¿correcto? Sino también la presencia del abogado defensor me sirve a mí como fiscal como garantía de la legalidad de la información que se puede, o de esa actuación, ¿correcto? Y, ¿por qué no, la información que pueda brindar?
Igual, con la actuación de 2 testigos, se convoca para toda la actuación se convoca a los defensores, abogados defensores. Una cosa distinta es que, por ejemplo, a una declaración testimonial el defensor exprese que no va a asistir, supuesto que es posible, pero como fiscal se tiene que dejar constancia de la notificación que se le ha hecho, la convocatoria y su expresión voluntaria de decir que en esa diligencia no va a participar. ¿Por qué? Porque tiene otras repercusiones ya en la etapa de juzgamiento que veremos más adelante. Ahora, mucho se maneja la palabra coadyuvar. ¿Será que es rol o función u obligación del abogado defensor, entendiendo el abogado defensor del imputado, coadyuvar con el esclarecimiento de los hechos? Si estamos hablando de una división clara de roles entre los sujetos procesales en este nuevo modelo, definitivamente no tiene la obligación de coadyuvar. Su obligación es llevar a cabo una defensa eficaz de su patrocinado. Siguiente, por favor. Este abogado defensor tiene la facultad de aportar los medios de investigación y de prueba que estime pertinentes, ahí tiene el articulado, tiene acceso a la carpeta fiscal y al expediente judicial. El modelo procesal penal requiere ineludiblemente de abogados proactivos que propongan actos de investigación a favor de su patrocinado. ¿Por qué? Porque el fiscal en una investigación tiene una hipótesis de trabajo, una estrategia de investigación, que no necesariamente puede coincidir o va a coincidir con la posición o la estrategia que puede tener la defensa. Entonces la defensa no puede ser simplemente un convidado de piedra que acude a los llamados del fiscal. Tiene que proponer actos de investigación. Tiene que proponerlos y el fiscal verificará si resultan pertinentes, tiene la obligación de actuarlos. Y si no los actúa, hay los mecanismos procesales que veremos más adelante para que el fiscal esté o se vea obligado a hacerlo. ¿Y por qué? Porque, como señaláramos, sin ánimo de ser redundante, hay una división de roles. Y en la división de roles al abogado defensor le corresponde, valga la redundancia, defender. Y la defensa tiene que ser propositiva, activa, ¿correcto? Y como tal, como defensa, obviamente tiene acceso a la carpeta fiscal y al expediente judicial, ¿no? Siguiente. Llegamos al juez. El juez es este ente imparcial a quien las partes llevan esta controversia jurídica, exponen sus alegatos y a quien tratarán de convencer de sus pretensiones basadas en sus respectivas teorías del caso. Resolverá inmediatamente, dejando de lado muchas veces el uso de papel. Y dice muchas veces, no dice que se ha dejado de lado definitivamente el uso de papel. Entonces, este juez es imparcial. ¿Es correcto eso? Correctísimo, tiene que ser así. Tiene que ser así. A veces se escucha en las noticias que se señala, pues, y el Poder Judicial no cumple con su rol de condenar y meter a la cárcel a estos malhechores. Bueno, el rol del juez no es meter a la cárcel, sino impartir justicia. Si en su labor de impartir justicia toma la decisión de recluir, de encarcelar o de condenar a pena privativa de la libertad a algunas personas, es correcto. Pero también el rol de impartir justicia implica absolver. Absolver. Muy bien. Entonces, esta imparcialidad tiene que ser de manifiesto en todas las etapas en las que interviene el órgano jurisdiccional. Es por ello que hablábamos de la no actuación oficiosa, la no actuación de oficio del juez, porque la actuación de oficio necesariamente va a implicar sesgar su posición a favor o del Ministerio Público o de la defensa del imputado, tratando de suplir alguna deficiencia de su actuación, ¿no? Se señala que este juez debe resolver inmediatamente, efectivamente, inmediatamente y de forma oral. Pero hay excepciones que también el Código prevé, ¿no? Pero la regla general necesariamente es que el juez resuelva oralmente en audiencia y de manera inmediata. Y se dice que muchas veces se deja de lado el papel, no siempre, ¿no? No siempre, pero hay todavía el uso de papel, de modo tal que veremos que lo que en algún momento pensamos, la oralidad va a hacer que desaparezca el uso de papel. No, si eso no es cierto, porque seguimos viendo
expedientes y carpetas judiciales voluminosas que tienen su razón de ser. Siguiente, por favor. El juez es garante de los derechos fundamentales y del control de la sanción penal. Hay distintos tipos de jueces. No solamente los jueces en el modelo procesal penal son aquellos que se encargan del juzgamiento. Hay dos tipos de jueces. Tenemos los jueces de investigación preparatoria, que ellos no juzgan, son jueces de garantía que ejercen un control sobre las funciones del Ministerio Público. Como señalé, el nuevo modelo procesal penal le ha dado bastante poder al fiscal. Es, entre comillas, el amo y señor de la investigación, puede disponer de la acción penal, obviamente no de manera irrestricta, sino con algunas limitaciones establecidas en la norma. Es bastante poderoso el fiscal en el nuevo modelo. Y se me viene a la mente una frase de alguna película que decía: todo gran poder implica una gran responsabilidad, ¿no? Pero muchas veces somos humanos y toda obra humana es falible. Entonces, como tal, siempre se hace necesario pesos y contrapesos, controles. Entonces, con acierto, se decidió que si le dotamos de tanto poder al fiscal, hay que medirle, o hay que tener la capacidad de poder medirle la rienda, de controlar la rienda. ¿Y eso se hace a través de quién? De los jueces de investigación preparatoria. Los jueces de investigación preparatoria son jueces de garantía. Se ha dado por llamarse de juez de investigación preparatoria porque ellos intervienen durante la etapa de investigación preparatoria e intermedia y no en juzgamiento, pero son en esencia jueces de garantía. ¿Qué garantizan? En concreto, que el fiscal no actúe de manera arbitraria, que actúe con objetividad, recabando pruebas de cargo y descargo, que no vulnere derechos fundamentales de los investigados. En esencia, es el control al gran poder que tiene el fiscal, como amo y señor de la investigación. De modo tal que ante actuaciones arbitrarias del Ministerio Público, las partes tienen la potestad de acudir al juez de investigación preparatoria para, como juez de garantía, garantice sus derechos, ¿no? Ordene al fiscal a morigerar tal o cual actuación que está vulnerando los derechos de las partes. Ese es un tipo de juez. Y los otros jueces son los tres que vemos abajo. Ya son los jueces de juzgamiento, ¿no? Los jueces unipersonales o colegiados, dependiendo de la gravedad de la pena. Las salas superiores y las salas de la sala penal de la Corte Suprema, ya en instancia de apelación e instancia de casación. Siguiente, por favor. Por fin llegamos a la estructura del proceso penal común en el Código Procesal de 2004. Siguiente. Las etapas, perdón. Siguiente, por favor. Hay autores que señalan que son 5 etapas, 4 etapas, pero en esencia estamos hablando siempre de lo mismo. Pero es pacífico que más allá del número de etapas que se tenga bien señalar, las etapas son las mismas, ¿no? Hay algunos que señalan que hay 5 porque dicen investigación preparatoria, investigación formalizada, etapa intermedia, juzgamiento y apelación. Pero en esencia vamos a manejarnos con estas 3 etapas. La investigación preparatoria, que tiene 2 subetapas, las diligencias preliminares, y en sí la investigación preparatoria formalizada, propiamente dicha. La etapa intermedia, que es la etapa de tamiz, de control, y la etapa de juzgamiento. La investigación preparatoria, en sus 2 subetapas, están a cargo del Ministerio Público, ¿correcto? La etapa intermedia corre por cuenta de la dirección de esta por parte del juez de investigación preparatoria, juez de garantía, que a la vez también controla la actuación del fiscal en la investigación. Y la etapa de juzgamiento a través de los jueces de juzgamiento, para la redundancia, sea unipersonales o colegiados. Siguiente. La investigación preparatoria
como señalamos, a cargo del fiscal, contará con el apoyo de la policía. El juez de investigación preparatoria controla el respeto a los derechos del imputado. Se dice que es única, dinámica y flexible. ¿Cómo condensamos estas tres cosas? ¿A qué nos referimos? Es única. ¿Por qué? Porque es irrepetible. ¿Correcto? Es irrepetible. Se hace una sola vez. No sucede, como dijera al inicio de mi intervención, en actos repetidos, declaración de esta persona en sede policial, declaración de esta persona en sede fiscal, declaración de esta persona ante el juez en etapa de instrucción. Es única. Si se le tomó la declaración, se le tomó la declaración. Obviamente, rodeada de la legalidad del caso, ¿no? Es única. No puede ser que porque yo le pregunté y no me gustó lo que este testigo declaró, lo voy a volver a citar para que a ver si me declara otra cosa, entre en contradicciones y por ahí lo agarro. Eso no es posible, ¿correcto? Es única. Lo que no quiere decir que sí sea posible disponer, por ejemplo, en el caso de declaraciones, ampliaciones de la misma, pero las mismas tienen que ser justificadas, ¿correcto? Muy bien, esa es única. No se repite a lo largo del proceso otra investigación, es una sola investigación. Dinámica, porque exige de los sujetos eso, dinamismo, por parte del fiscal, proactividad por parte de la defensa, también aportes, proposiciones de actos de investigación, y que requieren mucha gran medida de actuaciones fuera de sede fiscal, ¿no? Y flexible, ¿por qué? Porque si bien es una investigación preparatoria, o sea, está preparando la causa para su juzgamiento, entonces puede ser flexible. Mientras esté investigando, puede incorporarse algún hecho, puede incorporarse alguna persona, alguna circunstancia, dirigirse a la investigación un poco más a la izquierda, un poco más a la derecha, ampliarse, reducirse, todo. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque cuando, como veremos más adelante, ya una vez concluida la investigación, solamente podemos referirnos a las personas y a los hechos que están incluidos en la disposición de formalización de investigación preparatoria o sus aclaraciones, ampliaciones, ¿no? Pero que son, entiéndase, parte de esta disposición de investigación preparatoria. Ya no podemos actuar con esa flexibilidad más adelante. Son los hechos, son las personas, puede variar la calificación jurídica, sí, solo tiene que referirse a los hechos y personas incluidas durante la investigación preparatoria. Siguiente, por favor. Una pregunta. Sí. Digamos, en esta etapa, si se interpone la denuncia ante la policía, se le toma la declaración, ¿no es cierto? La policía tiene que comunicar un hecho criminal inmediatamente a la fiscalía para que la fiscalía disponga la actuación. Y se toma la declaración delante del fiscal. Y si es que hay una persona denunciada, con concurrencia de la defensa de esta persona denunciada. Pero ya no hay un tema de duplicidad. No. O sea, ya no que la policía y la cosa, es uno solo. Correcto. Ay, está bien. A ver, la investigación preparatoria. Ahí tienen los artículos, los que está referida la investigación preparatoria en el Código Procesal Penal. Se señala que el fiscal inicia los actos de investigación cuando toma conocimiento de un hecho delictuoso. Promueve la investigación de oficio o a petición de los denunciantes. ¿Correcto? Esas son las formas en las que el fiscal, al tomar conocimiento de un hecho de contenido delictivo, promueve el inicio de las investigaciones. Puede ser por medio de comunicación, por la denuncia de alguna de las partes, etc. Cualquier medio legal es completamente atendible para tomar conocimiento de la comisión de algún delito. Incluso la página web del Ministerio Público, por ejemplo, o incluso también, por ejemplo, ilícitos penales derivados de una actuación en un proceso civil, por decir alguna otra cosa más. Dos son las fases, como señalamos, de la investigación preparatoria. Las diligencias preliminares y la investigación preparatoria propiamente dicho o investigación formalizada. ¿Correcto? Siguiente, por favor. Las diligencias preliminares se dan a raíz de que tan pronto la policía tenga noticia de la comisión de un delito, como le decía, de comunicar
al Ministerio Público de este delito. Y eso nos lleva a una cuestión bien práctica. Por ejemplo, en los casos, haciendo referencia a algún caso, o a más de uno, suscitado recientemente. ¿Y cuál será la forma en que la policía, o el mecanismo, o el medio con el que debe valerse la policía para comunicar al Ministerio Público de la comisión de un delito? ¿Necesariamente a través de un escrito, un oficio debidamente cuadrado, firmado por el comandante, el comisario? No, señor, no necesariamente. Está perfectamente habilitado y es de uso común la llamada telefónica. Es el medio más rápido, inmediato, sobre todo en casos de detención por flagrancia delictiva. El uso del teléfono móvil o celular es bastante usado este medio de comunicación para la comunicación de las detenciones, porque eso te dota de mayor celeridad, ¿no? Entonces, tan pronto la policía tenga noticia de la comisión de delito, debe comunicar al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público es quien dirige la investigación, el director de la investigación. Entonces, la policía no puede mandarse por su cuenta a hacer la investigación y decirle al señor fiscal, acá está la investigación. Listo, ya le hice su trabajo. Es imposible, eso no sucede. ¿Ok? El fiscal puede, bajo su dirección, requerir la intervención de la policía o realizar por sí mismo estas diligencias preliminares. La policía tiene que actuar diligencias urgentes dando inmediata cuenta al fiscal. Entiéndase, por ejemplo, en un caso de flagrancia delictiva tiene que proceder a la detención, tiene que hacer el registro corporal, el registro personal, y ese es el caso, el decomiso, incautación de algunas evidencia material de la comisión del delito. ¿Correcto? No puede entenderse que para eso tiene que llamar al fiscal, porque eso sería utópico. Utópico decir, señor intervenido, un momentito, no lo vamos a tocar, vamos a esperar media hora que llegue el fiscal, ¿no? Para que poder dotar de legalidad. No, sí lo puede y lo debe hacer y dar inmediata cuenta al fiscal. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, sabemos que toda incautación como regla general tiene que ser con mandato judicial, para que en todo caso, en este supuesto de flagrancia delictiva que les estoy poniendo como ejemplo, no ha habido intervención, no ha habido mandato judicial, como es obvio, pero ahí viene el rol del fiscal, que tiene que ser, ¿qué? Pedir la convalidación la confirmación, de la incautación al juez, ¿correcto? ¿Para qué? Para dotar de legalidad de esa incautación. Siguiente. El fiscal es dueño, responsable de indagación. Qué grande suena eso, ¿no? Cuenta con el apoyo técnico de la policía. Cualquier medida cautelar, dice coercitiva, debe decir cautelar, que requiera el aseguramiento de su investigación, pasa por el control y decisión judicial. ¿Por qué? Porque, como dijimos, el sistema de contrapesos de control para el fiscal hace necesario que él no pueda disponer por cuenta propia de las medidas cautelares o coercitivas. ¿Por qué? Porque tiene que verse la legalidad de estas medidas, ¿correcto? Y por eso el fiscal tiene que requerirlas ante el juez. ¿A qué juez? Al juez de la investigación preparatoria, que es juez de garantía, ¿correcto? ¿Cuál es la finalidad de estas diligencias preliminares? En concreto, más allá de lo que diga formalmente nuestro código, el objeto de las diligencias preliminares es determinar si vamos o no a formalizar investigación preparatoria. Y acá quiero hacer una diferenciación bien práctica entre uno y otro, entre las diligencias preliminares e investigación preparatoria. Para disponer de diligencias preliminares, basta con conocer un hecho delictivo, sin necesidad de conocer quién es el autor. ¿Correcto? O sea, en las diligencias preliminares se tiene un hecho. Solamente se podrá formalizar investigación preparatoria si es que ese hecho le hemos puesto un presunto autor. Porque la investigación se formaliza no por un hecho, sino contra alguien que habría cometido este hecho. ¿Ok? Entonces, si durante las diligencias preliminares no se ha logrado identificar el presunto autor, menos por cuenta de la Fiscalía, no podríamos abrir investigación preparatoria contra los que resulten responsables, ¿no? ¿Correcto? Siguiente. Como el antiguo código. Es que el antiguo código no había esta diferencia entre diligencias preliminares y... Todos los que resulten responsables
sabe Claro. quién es. En las diligencias preliminares se puede abrir contra los que resulten responsables, pero obedecidos los plazos y ya estando ante la inminencia de disponer o no si se debe formalizar la investigación, solamente la puedo formalizar si es que tengo identificado el presunto autor o autores. ¿Correcto? Siguiente, por favor. Ah, perdón. Como señaláramos, tan pronto la policía tenga noticia de la comisión de delito, comunicará... Esta está repetida. Por favor, la siguiente. Sí. Plazo, 60 días, articulado, podrá señalar el juez, el código, el fiscal podrá fijar un plazo distinto. En todo caso, ya es pacífico que el plazo nunca puede exceder el plazo de la investigación preparatoria formalizada. ¿Qué es lo que se va a actuar? ¿Qué es lo que se va a practicar en esta diligencia preliminar? Los actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si se han tenido lugar los hechos, su delictuosidad, asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas, incluyendo los agraviados, y brindarles la debida seguridad. Ese es el objeto de la investigación, de las diligencias preliminares. Siguiente. Forman parte de la investigación preparatoria, como dices. La investigación preparatoria es un todo, ¿no? Y no podrán repetirse una vez formalizada. Lo que señala es única. No es que en las preliminares le tomé la declaración, como ya te formalicé, te vuelvo a pedir la declaración y te vuelvo a hacer las mismas preguntas a ver si te contradices. No. Y no podrán repetirse una vez formalizadas, hemos dicho, ¿correcto? Si se detecta que el caso es complejo, puede razonablemente ampliarse el plazo de la investigación preliminar hasta 120 días. Ahí está la casación en cuestión, que se lo señaló. Siguiente, por favor. Si el fiscal, al calificar la denuncia o después de las diligencias preliminares considera que el hecho denunciado no constituye delito, no es justiciable penalmente, o se presentan causas de extinción, declarará que no procede formalizar y continuar con la investigación preparatoria y ordenará el archivo definitivo del octavo. Se realizaron las diligencias preliminares, qué duda cabe si es que no cuentas o no se advierten los requisitos para poder formalizar la investigación preparatoria, que haciendo un símil tendría el dictar el auto apertura de instrucción para ubicarnos respecto al antiguo modelo, pues se debe disponer que no procede formalizar la investigación preparatoria. Pero sobre esto quiero recaer o recalar sobre esta primera parte. Dice, después de las diligencias preliminares. Antes de eso dice, al calificar la denuncia. Eso claramente habla de la posibilidad legal de que el fiscal simplemente archive un caso al leer la denuncia. Entonces, sostener que el fiscal ha actuado arbitrariamente por el solo hecho de no disponer las diligencias preliminares y directamente disponer que no procede formalizar investigación preliminar, per se, no es ilegal, es perfectamente posible. Pero obviamente, como todo acto del fiscal no debe ser un acto arbitrario, tiene que ser sustentado, motivado, ¿no? ¿Correcto? Si es posible, es posible. Eso se llama el archivo liminar. Pero encuentra poner queja. Siempre. Ante la decisión del fiscal de no formalizar investigación preparatoria, recurso de elevación de actuados, conocido como queja, ¿no? Sí. Siguiente, por favor. Ya vamos a la investigación preparatoria propiamente dicho, investigación formalizada. Es una FACSER de carácter preparatorio. ¿Preparar para qué? Nos va a preparar para el juzgamiento. Porque entiendo yo que ya tengo una causa más madura. Entonces, como ya tengo no solamente un hecho de contenido ilícito, sino una un presunto responsable o responsables, un agraviado, tengo que preparar esto para que llegue a su madurez y yo, seguramente, si es que así corresponde, presentar un requerimiento acusatorio o en todo caso sobreseimiento, ¿no? Pero en todo caso siempre va a ser con carácter preparatorio. ¿Prepararnos para qué? Para el juicio. Ese es el objeto. Si tú formalizaste, si supuestamente tienes un caso que ya está en proceso de maduración avanzado, ¿no? Lo que igual no quiere decir que si así lo merita, la juez tiene que pedir el requerimiento ante el juez
juez. ¿Cuál es la finalidad del requerimiento de sobreseimiento ante el juez? ¿Cuál es la finalidad? Pues reunir los elementos de convicción, de cargo y de descargo. No solamente lo de cargo, descargo también, que permitan al fiscal decidir si acusa o no acusa. Y en su caso, o sea, en caso de que el fiscal acusare, al imputado preparar su defensa respecto a los términos de la acusación que el fiscal está planteando. ¿Correcto? Siguiente. La investigación preparatoria formalizada, por objeto determinar si la conducta incriminada es delictuosa, las circunstancias o móviles de su perpetración, la identidad del autor o partícipe y la víctima, así como la existencia del daño causado. Creo que eso es clarísimo. Vamos al siguiente. Características. Dirección a cargo del fiscal. Punto. En esta, la formalización no opera en todos los casos. Ya vimos que hay supuestos en los que simplemente, agotadas las diligencias preliminares, no vamos a disponer de formalización de investigación preparatoria. Así como también hay casos en los que con la sola calificación de la denuncia disponemos que no procede la investigación preparatoria. El fiscal puede acusar solo con el resultado de las diligencias preliminares, sí, o sea, puede saltearse la investigación preparatoria. Eso se llama acusación directa o acusación directa sin formalizar. Te pasas esa etapa procesal. Ya no hay una investigación preparatoria. Pero ¿y por qué? Muy fácil. Porque hay casos en los que de repente los actos de investigación solamente ya fueron agotados durante las diligencias preliminares. Entonces yo como fiscal no puedo disponer que simplemente se formalice una investigación porque sí. Porque si es una investigación preparatoria, hay que investigar, obvio. Y si ya no tengo actos de investigación que hacer, ¿por qué formalizaría una investigación preparatoria? ¿Por eso lo he hecho formalizarla? No. Si ya tengo dentro de las diligencias preliminares agotado todos los actos de investigación, no corresponde disponer la formalización de la investigación, sino más bien hacer una acusación directa. Te salteas esta etapa del proceso. Siguiente, por favor. La estrategia de investigación corre a cargo del fiscal, lo cual, insistimos, no es óbice para que la defensa, en base a sus intereses particulares, proponga actos de investigación, los cuales serán tamizados por el fiscal en base a la pertinencia. El fiscal puede adoptar salidas alternativas o de simplificación procesal, principio de oportunidad. Los plazos los tienen ahí, 120 días más 60, cuando es complejo 8 meses más 8 meses, y están sometidas a lo que se llama control de plazo. ¿Qué es el control de plazo? Es un requerimiento que se hace ante el juez de investigación preparatoria para que en caso de incumplimiento por parte del fiscal de estos plazos, lo inste a que los cumpla. Siguiente. Sara del Pilar Maitado de Regaray, en este libro que se señala ahí, señala que, ya hablando de la etapa intermedia, es el periodo comprendido desde la conclusión de la investigación preparatoria hasta el auto de enjuiciamiento, dirigida por el juez de la investigación preparatoria. Pero antes de eso, tengo que hacer una diferenciación. Una vez la causa ha sido formalizada, es decir, se ha formalizado la investigación preparatoria, el fiscal ya pierde la potestad de disponer sobre ella. Ya no puede emitir una disposición de archivo, lo que tiene que hacer es un requerimiento ante el juez. ¿Correcto? O sea, pierde esa facultad. Entonces, si después de verificada la investigación preparatoria llega a la conclusión de que ahí no tiene causa, no tiene caso, lo que tiene que hacer es pedir un requerimiento, presentar un requerimiento ante el juez de sobreseguimiento. Al igual que, una vez concluido esto, tiene que pedir un requerimiento o presentar un requerimiento acusatorio ante el juez. ¿Ok? Aclarado eso. Esta etapa intermedia es la que va desde que el fiscal emite una disposición de conclusión de la investigación preparatoria hasta el dictado del auto de enjuiciamiento. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué implica? Que el fiscal dijo, concluí.
tiene 15 días para emitir su disposición de su requerimiento acusatorio o requerimiento de sobreseimiento o mixto, que quiere decir que pide sobreseimiento en un extremo y acusa en otro extremo. Ese es comunicado, al igual que la disposición de conclusión de la investigación, al juez de investigación preparatoria, quien corre traslado a las partes. ¿Para qué? Para unos fines que vamos a ver más adelante. ¿Correcto? Siguiente, por favor. Se señala que la etapa intermedia cumple una de las funciones más importantes de la estructura del proceso común, que es el control de los resultados de la investigación preparatoria, examinando el mérito de la acusación y los recaudos de la causa, con el fin de decidir si procede o no pasar a la etapa de juicio oral. Es el momento del saneamiento procesal. ¿Sí? ¿Por qué? Es esta una etapa de tamizaje, de tamizar. ¿Qué va a tamizar? Si el requerimiento del fiscal, sea en el sentido que fuere, se encuentra arreglado a ley. Por eso, el juez de investigación preparatoria lo que hace es ver los elementos de convicción para ver si se justifica el requerimiento que está haciendo el fiscal. No vaya a ser que el fiscal esté haciendo un requerimiento arbitrario, por ejemplo, pide sobreseimiento cuando realmente acá sí hay causa justiciable, como para pasar a un juicio. O al revés, presentando un requerimiento acusatorio que no va a tener que no va a prosperar, ¿correcto? Entonces, tamiza. Y no solamente tamiza eso, sino tamiza todo lo que las partes ofrecen a actuarse en juicio, en base a pertinencia, conducencia y utilidad. Muy bien. Entonces, de modo tal que, por ejemplo, si yo tengo un caso de robo, no voy a presentar como elemento, o no me va a pasar como elemento, como medio probatorio actuarse en juicio oral, un resultado de un reconocimiento médico legal respecto a integridad sexual de una menor. No tiene nada que ver. Entonces, eso es lo que va a tamizar el juez de investigación preparatoria. Y va a fijar en el auto de enjuiciamiento todo lo que se va a actuar en el juzgamiento. Todo lo que es la radiografía, el índice, la secuela de lo que va a ser el juzgamiento está plasmado en el auto de enjuiciamiento. Las partes, los hechos, la calificación jurídica, la tipificación principal, alternativa, si es que hubiera, la pretensión punitiva, la pretensión resarcitoria, los medios probatorios admitidos a las partes, ¿no? Todo eso va a contener el auto de enjuiciamiento. Siguiente. Concluida la etapa intermedia, la investigación preparatoria del juez, el fiscal podrá, como señalábamos, formular acusación o pedir el sobreseimiento de la causa. Siguiente. La acusación debe ser motivada, no puede ser un acto arbitrario, debe contener los datos de identificación de las partes, la exposición de los hechos, el tipo penal, la reparación civil, los elementos de convicción en los que se sustenta su acusación, que son distintos a los medios de prueba que se actúan, ojo, y los medios de prueba que ofrece para que sean actuados en el juicio oral y que le servirán para acreditar su teoría del caso y obtener una sentencia condenatoria. Siguiente. Solo debe versar la acusación, como les dije, sobre los hechos y personas incluidos en la disposición de formalización de investigación preparatoria, en sus aclaratorias o en sus ampliatorias. ¿Correcto? Podrá señalar alternativa o subsidiariamente las circunstancias de hecho que permitan calificar la conducta del imputado de tipo penal distinto. Ejemplo, por ejemplo, llevo un hecho en el que hay una zona que no es del todo clara, en el que no tengo claro, por ejemplo, si en un evento de despojo de una cartera ha habido violencia dirigida a la cosa o a la persona. Entonces puedo plantear una acusación por el delito de robo con calificación
tipificación alternativa de hurto y a determinarse la decisión que adopte al final el fiscal, la posición que adopte el fiscal al final del juzgamiento, a resultas de establecerse justamente si la violencia fue dirigida contra la persona o contra la cosa. Medidas de coerción existentes también debe contener y, en su caso, solicitar la variación o dictado de estas medidas de coerción. La más común, la prisión preventiva. Siguiente, por favor. La acusación debe ser notificada a los sujetos procesales para que ellos puedan observarla por defectos formales, deducir excepciones y otros medios de defensa, pedir imposición o revocación de medida de coerción o actuación de prueba anticipada o pedir el sobreseimiento incluso. ¿Correcto? Esto se hace dentro de los siguientes 10 días de corrido traslado de la acusación por parte del juez. Siguiente. También puede instar la aplicación de un criterio de oportunidad, ese es el caso, ofrecer pruebas para el juicio, objetar la reparación civil, plantear cualquier otra cuestión que tienda a preparar mejor el juicio. Estas son cuestiones concretas. Siguiente. Entonces, esto nos lleva a la audiencia de control de acusación. Como señalamos, todo se resuelve en audiencia. Los sujetos procesales requeridos para instalar la audiencia de control de acusación son el fiscal siempre. Tiene que sustentar su requerimiento. El juez, obviamente, porque es el que convoca. Y el abogado del imputado. Esos son los sujetos procesales mínimamente requeridos para instalar una audiencia de control de acusación. Pero ¿eso significará relajar los actos de notificación y no convocar a los demás? No, se tiene que convocar al imputado, a la parte civil, al agraviado, ¿no? Pero estos no tienen obligación de acudir. Que su no presencia se deba a que, teniendo conocimiento, decidieron no ir, pero que no puede ser entendido como no notificárseles, no convocárseles. ¿Correcto? En esta se debaten sobre las cuestiones planteadas y la pertinencia de la prueba ofrecida por ambas partes. El fiscal puede, en ese acto, modificar, aclarar o integrar la acusación en lo que no sea sustancial. ¿Correcto? Si hay defectos que requieren nuevo análisis, se dispondrá la devolución para que el fiscal, haciendo un nuevo análisis, aclare los términos de su acusación. Por ejemplo, hay circunstancias de hecho que no han sido valoradas. O, por ejemplo, no hay una descripción clara y precisa de la imputación contra la persona, ¿no? O sea, por ejemplo, se dice que Juan Pérez habría golpeado a María y le habría causado las lesiones descritas en el certificado médico legal tal. ¿Dónde? ¿Cuándo? Claro. Entonces, cuando no hay una imputación necesaria, por ejemplo, esos son efectos que requieren de un nuevo análisis. Sí, siguiente. Resueltas las cuestiones planteadas, el juez dictará auto de enjuiciamiento. Este auto de enjuiciamiento no es recurrible. Indicará bajo sanción de nulidad los datos del acusado, el delito, los medios de prueba admitidos, las partes constituidas, etc. Ya les dije cuáles son. El juez se pronunciará sobre la procedencia de las medidas de coerción. También hablamos de eso. Siguiente. La acusación, luego de emitir el auto de enjuiciamiento, el juez de investigación preparatoria remitirá el expediente al juez penal, sea unipersonal o colegiado, según corresponda, de acuerdo a cuando el extremo mínimo de la pena sea superior a 6 años, irá al colegiado, o si no, irá al juez unipersonal. Siguiente. El sobreseimiento. Así como el fiscal puede presentar un requerimiento de acusación o requerimiento acusatorio, también puede pedir o presentar un requerimiento de sobreseimiento. Este carácter definitivo procede en estos supuestos. 4. Si el hecho no se realizó o no puede atribuirse al imputado. ¿Correcto? Hay dos supuestos ahí, ¿no? No se realizó el hecho o habiéndose realizado, no puede atribuirse al imputado. Si el hecho no es típico o concurre causa de justificación, inculpabilidad o no punibilidad. Si la acción penal se ha extinguido. Si no hay elementos de convicción suficientes para su enjuiciamiento. Esos son los supuestos en los que procede el sobreseimiento. Siguiente. Este sobreseimiento, igual que la acusación, se corre traslado a las partes.
a fin de que puedan formular acusación si así lo entienden conveniente. Cita el juez a la audiencia para debatir el requerimiento de sobreseimiento. Los sujetos procesales mínimos son los mismos que para la audiencia de control de acusación. Las opciones del juez son declarar fundado el requerimiento, con lo cual se archiva la causa con autoridad de cosa juzgada, o elevar los actuados al fiscal superior por discrepar con el requerimiento de sobreseimiento del juez. ¿Y por qué el juez, al discrepar con el requerimiento de sobreseimiento del fiscal? Pero no es el oficio, ¿no? Sí, a pedido de parte de oficio. La discrepancia se revela, ¿no? No, sí, donde dice elevar los actuados Sí. al fiscal, pero siempre y cuando haya oposición. Así no, también cuando no la hay de oficio. ¿Por qué? Porque el juez es un juez de garantías, insistimos. Si ve que esa decisión del fiscal o ese requerimiento del fiscal es arbitrario, no lo puede avalar. ¿Correcto? O es incorrecto, no lo puede avalar. Entonces, ¿por qué el juez eleva los actuados al fiscal superior y no a la sala superior? Sencillo. Por el principio por el cual hay una división clara de funciones en el Ministerio Público y el Poder Judicial. ¿Sobre quién recae el monopolio de quién es el titular del ejercicio público de la acción penal? El Ministerio Público. Entonces, si un miembro del Ministerio Público a nivel de Fiscalía Provincial decide no acusar, quien debe ratificar o rectificar su posición es su superior dentro de la Fiscalía, no el Poder Judicial. ¿Correcto? Y con lo que resuelva el fiscal superior, se pone fin a la instancia. ¿Qué quiere decir? ¿Qué puede hacer el fiscal superior? El fiscal superior puede decir, es correcto lo que ha hecho mi fiscal provincial, se acabó. Y al no haber acusación, no hay juicio. O puede decir, ¿sabes qué? Lo que ha hecho mi fiscal provincial no está bien, lo rectifico y mando a otro fiscal provincial a que haga la acusación. Y, como sabemos, sí opera esta posibilidad en el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público es un organismo jerárquicamente organizado, así es que lo que dice el superior, el inferior en grado, tiene que cumplirlo. Siguiente. El juzgamiento. Está a cargo o de los jueces unipersonales o los juzgados colegiados, y hablamos de esa diferencia. Se inicia con el auto de citación a juicio, en el que se señala la fecha y hora y el lugar donde se va a realizar el juzgamiento, se convoca a las partes, los apercibimientos para su concurrencia en todo caso, y el juzgamiento concluye con la sentencia. Esta es la etapa estelar del proceso, ya que hablamos tanto de la oralidad, ¿no? El modelo procesal, es ahí donde se pone de manifiesto. No de manera exclusiva, pero sí con mayor preponderancia, la oralidad, la tan mentada oralidad, ¿no? Los sujetos procesales mínimos para instalar una audiencia de juzgamiento son fiscal, acusado, defensa y obviamente el juez, ¿no? Que se convoca. Si se convoca al agraviado y no va, no hay problema, se instala. Actor civil y no va, no hay problema, se le excluye como actor civil y reasume la pretensión resarcitiva e indemnizatoria del Ministerio Público. Si va la defensa, pero no va el acusado, no se puede instalar. Entonces, se resolverá su situación jurídica, dependiendo del caso, se le declarará contumaz o ausente y se dispondrá la ubicación y captura de esta persona con fines de conducirlo e instalar el juicio. Siguiente. Le corresponde al juez de juzgamiento, sea unipersonal o colegiado, la dirección de juzgamiento, cuidando el respeto al debido proceso y demás principios constitucionales, la dirección y control de la actividad probatoria, el uso de medios disciplinarios, así como los de control del juicio, la resolución de las incidencias. Creo que es clarísimo y también por tema de tiempo vamos a poner un poco, a pisar un poco el acelerador. Siguiente. La deliberación y resolución final de la sentencia corresponde también al orden jurisdiccional y la concesión de los medios impugnatorios cuando corresponda. Siguiente. El juzgamiento se rige por los siguientes principios: oralidad, acusatorio, publicidad, imparcialidad, inmediación, contradicción, unidad y continuidad de juzgamiento. Hay más, vamos a empezar con esto.
Oralidad. Toda la actuación en juicio es oral. Que se plasma en actas, y que estas actas obviamente son escritas, es correcto. Esta oralidad ha implicado que en un inicio y en algunos órganos jurisdiccionales se graba en video, si no me equivoco, por ejemplo, en el subsistema anticorrupción nacional, ¿no? Pero el soporte mínimo en el cual se plasma lo actuado en el juzgamiento es en los audios. Se plasman también en actas, pero las actas son de manera más compilada, ¿no? Más resumida. Entonces, esta oralidad, ¿en base a qué? Como señaláramos, en base al principio de que como el acto de juzgamiento es un acto por regla general público, tiene que realizarse a través de un mecanismo que permita el conocimiento a toda la ciudadanía de lo que trae como teoría el caso del Ministerio Público, de lo que plantea la defensa para rebatir la posición del Ministerio Público y de lo que va a generarse durante todo el debate en el juicio oral y de cómo lo que han alimentado al juez va a servir para que éste se genere una convicción y resuelva de acuerdo a lo planteado por las partes. ¿Correcto? El principio acusatorio, lo señalamos, sin acusación no hay juzgamiento. ¿Correcto? Pero no solo eso, sino que ese principio acusatorio también se refleja después de la actuación probatoria en el juicio oral. Ya veremos más adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque el fiscal puede hacer un retiro de acusación también. En el supuesto en el cual el juez puede estar de acuerdo, concluye el proceso, o las partes tienen la potestad de apelar, o el juez discrepando lo eleva nuevamente al fiscal superior y señalamos que es el fiscal superior y no la sala superior por las razones que pusiéramos. Publicidad. El acto oral es público por regla general. Imparcialidad. Principio que atañe ¿quién? Al juez. ¿Correcto? Inmediación. El principio de inmediación que señala que la prueba que se genere en juicio debe ser valorada, actuada en presencia de este juez directamente, de manera inmediata. Inmediata quiere decir sin tamices, sin intermediarios. Lo que se actúa en el juzgamiento tiene que ser actuado acá, en esta sala de audiencia, y es de manera inmediata aprehendida por el juez para generar convicción respecto a lo que va a decidir y en el sentido en que va a decidir. Contradicción. Perdón, el principio de contradicción implica que las partes tienen, así como tienen la posibilidad de argumentar y de ofrecer como contracara, implica que la otra parte tiene la potestad de contradecir aquello, de controlar aquello, ¿correcto? Y eso va en ambos sentidos, no solamente respecto a lo que actúa el Ministerio Público, lo que plantea el Ministerio Público, sino también sobre lo que actúa y plantea la defensa. ¿Correcto? Unidad y continuidad del juzgamiento. El juicio es único. Es uno solo, que se puede desarrollar en varias sesiones, es correcto también. Pero hay que buscar que éstas sean la menor cantidad posible y en el menor tiempo entre audiencia o sesión y sesión. Y esto tiene una explicación. Como toda obra humana, lo que nosotros hacemos, escuchamos, decimos, está... me explico. A ver, creo que con mayor claridad podemos recordar lo que pasa o nos ha pasado hace una hora o en la mañana que lo que nos ha pasado hace un mes, hace 2 meses o hace un año. Entonces, lo que se busca con esto es que la calidad de información que se va a ver plasmada en la sentencia del juez sea lo más próxima posible.
que no medie tanto tiempo entre las actuaciones, cosa que la calidad de la información y el procesamiento de calidad de esa información en la decisión del juez reflejen una sentencia más acertada por parte de esto. Por eso se busca menos cantidad de audiencias y menos espaciamiento entre audiencia o sesión y sesión. ¿Correcto? Siguiente. Perdón. Concentración de actos del juicio tiene que ver con lo anteriormente también señalado, en el menor cantidad de tiempo posible para que las decisiones, los recuerdos y el procesamiento de la información que surge en el juicio oral sean aprendidos con una mayor calidad por parte del juzgador. Y también el principio de identidad física del juzgador, que quiere decir no jueces sin rostros, no juzgamiento delegado. ¿Qué es lo que pasaba, por ejemplo, o pasa en el modelo procesal contenido en el Código de Procedimientos Penales? Pues las sentencias vienen por escrito, ¿no? Sobre todo en las de los procesos sumarios, ¿no? En los que no se genera la garantía, incluso de que sea el juez que firma esa sentencia quien haya redactado esa sentencia. Puede haber sido él, sí, puede haber sido el secretario, el practicante, el auxiliar, qué sé yo. Pero eso se soluciona o eso se elimina, si es el mismo juez que por su propia boca emite en audiencia pública y de ser preciso lo antes posible o de manera inmediata las decisiones que toma. Entonces ya no va a haber alguien que le ponga algo en la boca del juez, sino será él mismo quien argumente y exponga las razones de su decisión. Siguiente. Bueno, acabamos. Quiero agradecer a quienes están presentes acá y también a quienes virtualmente nos han acompañado. Agradezco también la confianza que se me ha brindado para esta exposición. Espero en todo caso que haya colmado sus expectativas. Estoy muy agradecido y bueno, buenas noches. Gracias.